El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia más completa que nos cuenta el segundo libro de las Crónicas sobre el rey Ahaz nos manifiesta todo lo extraordinario que sucedió en torno a este rey y a este reinado. Ahaz fue escogido por Dios, fue ungido como rey. Dios lo revistió de toda autoridad para gobernar al pueblo y no quiso hacer en un primer momento alianzas con sus hermanos, que ya se habían dividido siendo todos miembros de un mismo pueblo, pero los del reino del norte se habían pervertido por sus infidelidades a Dios y él no quiso entrar como en esta corriente, pero sus hermanos que le habían pedido el favor que se aliara con ellos para atacar a los asirios, él no quiso hacerlo. Y entonces, al no querer aceptar esta alianza, ellos se unieron con los sirios para atacar a Judá, atacar al rey Ahaz. Y Ahaz se llenó de miedo. ¿Y por qué se llenó de miedo? Porque cuando comenzaron a atacarlo, él comenzó a perder muchos miembros del reino. Y ese sufrimiento y ese dolor que le estaba viendo, las pérdidas que estaba produciendo en su país, lo llevó a claudicar, a llenarse de miedo, a llenarse de cobardía, y en este contexto le llega un anuncio a través del profeta Isaías, donde el Señor le dice que no tenga miedo, que esos dos aliados, entre ellos uno era su propio hermano, que eran los efraimitas del reino del norte, esos dos que lo están atacando y se están mostrando con tanto poder, son solo un par de tizones humeantes que no van a lograr su propósito y por eso no debe tener miedo. Que lo único que tiene que hacer es confiar en la palabra del Señor. Y le hace una advertencia: no te pongas a hacer pactos con nadie, no hagas alianza con ningún poderoso. Y el rey, aunque escuchó la profecía de Isaías, dejó incrementar el miedo y la cobardía. Y creyendo que Dios no conoce todo y no conoce los corazones, comenzó a cultivar en su corazón un deseo de acercarse un poco
a los asirios que tenían muchísimo poder y hacer unas alianzas con ellos. Y vuelve nuevamente Dios, que conoce el corazón, que ve mucho más allá de las apariencias, a través del profeta Isaías, y le dice: si no confías, pide una señal. Y él se las quiso dar de muy bueno y de muy santo, y dijo: yo no voy a tentar a Dios, porque él sabía que pedir señales era tentar a Dios. Yo no voy a tentar a Dios. Pues dice Isaías: ya lo tienes cansado, porque no estás confiando en Él, y tienes cansado a tu pueblo también, porque no confías en el Señor. Pues aunque tú no se lo pidas, Él mismo te va a dar una señal. Una mujer que está encinta, una doncella, dará a luz un hijo, y Él será el Salvador. El Salvador no serás tú. El Salvador no será ninguno de esos reyes que le está atacando. El Salvador no será ni siquiera el rey de Asiria. Va a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Será el único que salve a Israel. Será el único que salve a Judá. Será el único que salve al pueblo. Y Dios mismo, aunque no se lo pidas, les va a dar esta señal. En un momento difícil que estaba viviendo la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, viene esta visión a Juan en el libro del Apocalipsis, porque muchos cristianos estaban apostatando de la fe. Ya había tenido la revelación Juan del mensaje a las 7 iglesias, y Dios le había mostrado de manera profética que esas iglesias que habían recibido tanta bendición, que habían recibido tanta gracia, que habían visto tanto el poder de Dios, se estaban corrompiendo. De todo el catolicismo universal, porque eran 7 iglesias, es decir, la expansión universal del catolicismo, solo 2 comunidades de 7 estaban permaneciendo fieles. Las otras 5 ya se estaban corrompiendo. Y por eso comienza el mensaje a las iglesias, hablando a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de la Odisea, y a todas les dice el Señor: conozco tu conducta. Has hecho bien esto otro, pero tengo en contra tuya esto. Y si no cambias, si no te retractas, si no te conviertes, te va a ir mal. Vuelve al amor primero. Revístete verdaderamente con vestiduras santas, porque estás permitiendo muchas cosas, y dentro de las acusaciones que le hace el Señor es que se ha perdido el amor primero. Dentro de las acusaciones es que están permitiendo dentro ciertas ideologías corrompidas, heréticas. Están tolerando a quienes las difunden y los están ayudando, y eso no lo soporto yo. Y por eso hay que cambiar de conducta. Y por eso se lo dijo a Ahaz también: confía en mí. La conversión es que confíes solamente en mí, confíes en mi palabra, que no le hagas ojitos a nadie más, que no pongas tu seguridad y tu esperanza en nadie más, que no le entregues tu corazón a nadie más, solo a mí. Y por eso el Emanuel, Dios con nosotros, va a ser el Salvador. La Virgen, conociendo toda esta historia salvífica en la Sagrada Escritura, porque sabía muy bien todo lo que había pasado desde el principio, escuchando constantemente la palabra de Dios, la Virgen, que sabía cómo era que se corrompía el corazón, se mantuvo fiel. La liturgia es bellísima, porque en este contexto del Adviento acabamos de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y ahora celebramos a la Virgen con esa gracia que había recibido, con ella intacta. No la ha dejado corromper, porque ella solamente está esperando la salvación de Dios. No se está fiando de ningún ser humano, no se está fiando de ningún instrumento. Y por eso le llega el saludo del ángel Gabriel en un momento en el que ella persevera, a pesar del sufrimiento,
a pesar del dolor, a pesar de las pruebas que las está teniendo, a pesar de la presión, la Virgen está perseverando en la espera del Mesías. Ella no espera consuelo, salvación y luz de otro lado más que de la venida mesiánica del Mesías que vendrá. Y en esa espera que ella tiene la sorprende el anuncio del ángel. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Como ha sido diferente a Ahaz, que se puso a echarle ojitos a otros poderosos, tú en cambio has perseverado en la confianza a la palabra del Señor y has perseverado en la esperanza del Señor y solamente has buscado el consuelo y el amor de Dios. Ahora el Señor te dice que tú eres esa doncella y vas a ser la madre del Mesías. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Emmanuel. Será grande, será poderoso, le llamarán Hijo del Altísimo, reinará en la casa de David por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol que es Cristo, con la luna bajo sus pies y coronada con 12 estrellas que habían permanecido fieles en la fe, los 12 apóstoles. Esta mujer está revestida con la fe apostólica. Esta mujer tiene como pedestal la luna que tiene el brillo del sol porque no puede brillar por sí misma, y es la iglesia. Por eso la Virgen es tipo de la iglesia, porque ella ya brilla con una luz que no es propia, es la luz del sol. Pero la iglesia, que está adornada con 12 estrellas, con la fe apostólica, y que está puesta sobre el cimiento de la luna que es la Virgen, resplandece hoy. Y por eso nuestra seguridad está en la iglesia que nos conduce a Cristo. Hoy dentro de la iglesia ya hay varias iglesias. Como ha pasado en la historia de la iglesia. En la época de San Juan, dice San Juan, los anticristos están dentro de nosotros y salieron de los nuestros. San Pablo se lo advierte a los de Éfeso. Los lobos disfrazados de ovejas están dentro de nosotros, son de los nuestros. Y temo que a mi partida ustedes se dejen engañar. Es que en el mismo campo que es la iglesia, así como lo reconoce la Lumen Gentium, es un campo, es el campo de Dios, es la viña de Dios, es la red de Dios. En ese campo hay trigo y cizaña. En ese mismo viñedo hay uvas extraordinarias, pero también hay uvas podridas con egreces que dañan el fermento del vino. En esta misma red hay peces buenos y hay peces malos. ¿Y esto va a durar hasta cuándo? Hasta que venga el Señor por segunda vez. Porque la selección le corresponde al Señor, no a nosotros. Por eso es tan grave que muchos católicos, por la presión del sufrimiento, de la lucha, de todo lo que cuesta permanecer fiel al Señor en un tiempo como en el que estamos viviendo, es tan peligroso que nosotros nos dejemos conquistar por propuestas atractivas para supuestamente vivir la unidad, vivir la fraternidad, vivir la justicia y vivir la paz. Cuando van apareciendo unos pseudomesías, unos pseudosalvadores, es decir, falsos salvadores, falsos mesías, que revestidos de Cristo y revestidos de Evangelio, van apareciendo y se nos proponen como la alternativa de salvación para lograr la unidad de la familia, para lograr la unidad de la iglesia, para lograr la unidad de los pueblos, para lograr la unidad de las naciones, la unidad del mundo. Tenemos que poner mucho cuidado.
porque lo único que va a traer la unidad es el testimonio de la fidelidad a la palabra del Señor. Lo único que verdaderamente da a dar el fruto de una vida en justicia y en paz es la conversión total al Señor. Lo demás es mentira. Lo demás es engaño del demonio. Lo demás es engaño del anticristo. Lo único que verdaderamente va a producir el fruto del amor es la vida en santidad de los cristianos. Y un cristiano que no viva en santidad es un cristiano que corrompe a la misma iglesia, que corrompe al mundo, que corrompe a la sociedad, que corrompe la creación, que corrompe la obra del Señor. Por eso no podemos creer, como nos lo advertía ya Pablo VI en la Evangelii Nunciante, en los falsos doctores, en los falsos maestros. Y decía él, este mundo, la iglesia hoy, a la iglesia le sobran los maestros. La iglesia necesita testigos de la fidelidad a la ley del Señor y testigos de la fidelidad a la sangre del Señor. Ellos le vencieron con la virtud de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron de la palabra del Señor. De resto es pura mentira, es puro disfraz, es pura caricatura, es pura falsedad. A nosotros en un tiempo como en el que estamos viviendo nos sirve el testimonio de fidelidad a la palabra del Señor. Al mundo le va a servir solamente el testimonio de la obediencia a la palabra del Señor. A la iglesia le va a servir solamente el testimonio de fidelidad a la palabra del Señor. Y eso va a ser lo único que va a salvar al mundo y que va a salvar a la iglesia. Una vida corrompida por la infidelidad a la palabra del Señor es una vida que destruye, que hace daño al mundo, que hace mucho daño a la iglesia. Por eso el llamado que hace el profeta Isaías a Ahaz también se convierte en un llamado para nosotros. Y el gran error de Ahaz fue que cuando fue corregido por Isaías, después se cansó de las correcciones y se obstinó en el error, a tal punto de perseguir al profeta. Hoy dentro de la iglesia hay católicos que no toleran que el Señor de una manera profética nos llame la atención y nos diga que necesitamos convertirnos. ¿Por qué será? Porque cuando uno se cree santo, porque cuando uno se cree perfecto y se acomoda y vive en un confort de una convicción falsa, uno no tolera absolutamente nada. Los santos hasta el último día de su vida le pedían perdón al Señor, porque sabían que eran seres imperfectos, que estaban en camino de cambio, que necesitaban corregirse. Máxime hoy, que los frutos que estamos viendo, el desenlace en esta actualidad, es cada vez un deterioro de los valores cristianos y los valores humanos en el mundo. Hoy la iglesia no está mejor que hace 20 años. Eso es falso. Basta mirar al interno de la iglesia cómo estamos de divididos, cómo hay más difamación, cómo hay más injuria, cómo hay más calumnia, cómo hay más persecución, cómo hay más maltrato, cómo hay más odio, cómo hay más amargura, cómo hay más tristeza, cómo hay más confusión, cómo hay más desorientación. Es falso que la iglesia hoy está mejor que hace 20 años. No es cierto. Y tenemos muchas formas de comprobar esto. Estamos mal. Dentro de la misma jerarquía. Es que la Virgen lo profetizó en Akita y fue real. Sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Ahí está el mensaje profético de Akita, aprobado por la iglesia. Porque la iglesia dijo, esto es cierto. Así no nos guste a muchos de la jerarquía. Y la Virgen lo dijo, las desgracias que vienen para la iglesia son altas.
Basta ver cómo los bautizados hoy se han degradado y se están degradando. ¿Cuántos empezaron bien, amando al Señor como la iglesia de Éfeso? Pero ¿cuántos poco a poco se van dejando corromper por los errores, por la presión? Porque cada vez va a ser más difícil serle fiel al Señor. Y entonces, ¿qué están haciendo los católicos hoy? Haciendo alianzas, pactos. Toleremos el mal. Eso se puede. Y es que es menor, no importa. Y la presión va a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir apostatando de la verdad. El numeral 675 de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica para estos tiempos es una auténtica radiografía profética de la Iglesia frente a lo que nosotros nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar. Les ofrecerán una solución aparente y religiosa, bajo la forma de una impostura religiosa. No, moralmente esto es lícito. En la fe esto es lícito, dicho por sacerdotes, de todos esos que siguen los católicos hoy. Lobos vestidos de ovejas, mercenarios vestidos de pastores, que están corrompiendo al pueblo de Dios con enseñanzas perversas, dañinas, porque así le entró la tentación a Eva y así se corrompió Adán. La corrupción en el paraíso fue una corrupción ideológica. Comenzó por la mente, por una falsa concepción de Eva, de lo que Dios quería. Así empezó a engañarla el diablo. Y el Papa Benedicto XVI lo denunció en el 2005. Es una dictadura del relativismo, donde a la gente le dicen, esto está bien, tranquila. Ah, como lo dijo el sacerdote, listo, hagámoslo. Y la gente no discierne. La gente no discierne. Como lo dijo este predicador, como lo dijo este grupo, como lo dijo este otro, listo, traguémonoslo así. Y vas a tener que darle cuenta al Señor, porque a todos nos dio el talento de la inteligencia para buscar la verdad. No, es que hay que obedecer. Ojo que una obediencia sin razón es una obediencia que lleva a perder la fe. Y por eso Benedicto XVI lo dijo varias veces, hay que salvar la razón a través de la fe. La Virgen, cuando el ángel le anuncia, no se queda, dice, listo, como usted diga, no. Ella utiliza su cabecita y comienza a discernir. Santo Tomás de Aquino dice que siempre el hombre prudente hace un recto uso de la razón. Esas obediencias hoy que no admiten capacidad de raciocinio son obediencias para animales, sin razón. Y el que se deja arrastrar así está orando por puro instinto, no bajo las facultades que nos hacen imagen y semejanza de Dios. Y hay cristianos que solamente ya están obrando de manera pasional, ciegos, totalmente ciegos, y se dejan arrastrar de toda apariencia. Siempre nos lo decían nuestros abuelos. Las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Y entonces la gente se asusta y dice, padre, pero es que yo pensé que esta persona era santa y todo esto. No, padre, yo no creo eso. Bueno, así de ciegos estamos, porque cuando uno se ha conformado con un error durante años y años, después quitar eso crea traumas y hasta psicológicos y todo. Por eso hay gente que se descompensa psíquicamente, porque se pone a pelear con la verdad, se pone a pelear con los hechos concretos de la realidad. A mí, yo le doy gracias al Señor porque desde pandemia está sucediendo algo muy grande. Dios mismo nos está haciendo el favor de quitar los vestidos, sí, de ir desnudando todo. Y entonces fue quitando y ha ido quitando para que nos demos cuenta, pero hay católicos que se niegan todavía a reconocer. ¿Dónde quedan? Miren, era impresionante. Yo lo veía y yo decía, increíble
ese amor por la Eucaristía que se está desbordando en tantos laicos, tanta piedad, tanto amor por la... A mí me enaltecía eso, yo decía, tanto fervor, tanto amor por la Eucaristía. Y vino el Señor en pandemia y dijo, Mita, venga que yo le voy a mostrar cuál es la verdad de todo esto. Espera y verás que no todo lo que brilla es oro. No todas manos juntas y ojos blanqueados y discursos de la Eucaristía son verdaderos. Venga y verás. Y mandó el Señor la prueba. Y la prueba fue en torno a la Eucaristía. Y había gente que decía, hay que amar la Eucaristía es lo más grande. Sacerdotes, obispos, laicos, la Eucaristía y discursos de la Eucaristía y actos de piedad externos, ritualistas. Y vino pandemia y el Señor permitió, así como le permitió a Jas que sus propios hermanos lo atacaran. Vino pandemia y entonces no se puede ir a Eucaristía porque el que vaya a Eucaristía se enferma y se muere y puede contagiar a otros. ¿Dónde quedaron esos discursos altivos de amor por la Eucaristía? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron esos actos externos de piedad por la Eucaristía? ¿Dónde quedaron? A muchos católicos les daba miedo hasta comulgar y hasta sacerdotes les daba miedo dar la comunión. Pero hay que dar la vida por Cristo, tenemos que morir por Cristo. ¿Y es que la Eucaristía no es Cristo? ¿O en qué Cristo crees? ¿A qué Cristo le estabas profesando la fe? Tal vez era que no creías verdaderamente que Cristo está en la Eucaristía. Eso fue lo que pasó. Por eso comenzaron a abundar los milagros eucarísticos después de pandemia. Y es doloroso. Es muy vergonzoso. Y aún haciendo milagros eucarísticos el Señor, aunque el milagro eucarístico se da todos los días, pero comprobables a la vista, seguimos maltratando la Eucaristía. La gente comulgaba en la mano y de cualquier manera. Los obispos colombianos en el año 2004 sacaron una instrucción pastoral aprobada en plenaria por los obispos que se reúnen, ellos siempre se reúnen cada año en asamblea episcopal y hacen votaciones de algunos documentos y de algunas cosas, y la mayoría de los obispos en el 2004 aprobaron que la manera de comulgar no se le podía imponer a nadie. Ellos, ahí está. En el año 2021 viene la última publicación del misal romano, aprobado por la Conferencia Episcopal Colombiana, y sigue vigente esa instrucción pastoral. Ahí está en el misal. Cuando quieran se lo piden a los párrocos. Y fíjense que sea la del 2021, porque los obispos hasta ahora no han hecho otra declaración. Ahí está, numerales 17, 18 y 19. Y para que no nos quedara duda, en aquel momento el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cali, en la página web oficial de la Conferencia Episcopal, explicó ese mismo numeral 17, diciendo que la forma de comulgar no se le podía imponer ni prohibir a ningún fiel, y que era el fiel el que decidía. Él dio, encomendado por la Conferencia Episcopal, porque ahí está en la página web de la Conferencia Episcopal Colombiana, que a ningún fiel se le podía imponer ni prohibir la manera de comulgar. Pero ¿qué hicieron en pandemia? Hubo de todo. Abusos de autoridad, tanto de la jerarquía como de muchos laicos. Y hay que ser obedientes. ¿Y por qué no somos obedientes a la Iglesia? A esa gran señal es que somos muy incoherentes. Es que tenemos que ser obedientes a lo que a nosotros nos gusta y nos parece, a lo que nos conviene. ¿Por qué no le somos obedientes a la Iglesia? ¿Por qué no amamos a la Iglesia? ¿Por qué no respetamos a la Iglesia? Falta de respeto en nosotros mismos a la misma Iglesia.
Y es una incoherencia en la que vivimos de día en día. Y por eso el Señor le decía a los fariseos, hipócritas. Hipócritas. Porque muestran una cosa externa y su corazón no está conmigo. Y es lo que el Señor va a ir destapando poco a poco. Y eso tenemos que suplicárselo todos los días. Pues todos los días se lo suplicamos, pero debemos hacerlo de manera más consciente. Porque cuando nosotros decimos después de la consagración, ven Señor Jesús, estamos diciendo que venga rápido. Y el Señor nos dijo que antes de su venida iba a pasar la purificación. Por eso es tan bueno que esto va saliendo a la luz, porque quiere decir que sí se acerca la venida del Señor y nosotros debemos seguirla suplicando. La mujer tiene unos signos, esta señal que apareció en el cielo. Sufre dolores de parto. Y antes de dar a luz se van a aumentar los dolores. Pregúntele a una mujer cuando va a dar a luz, ¿cómo son esos dolores? Antes de traer su hijo a esta existencia. La verdadera iglesia sufre. Los cristianos que hoy estén sufriendo tribulación por ser fieles al Señor, estén contentos, felices, llenos de alegría, porque se acerca la luz de Cristo, se acerca la gran liberación. Los cristianos que estén en confort, pobres porque va a ser más grande el estrépito. Y los que se estén vendiendo y apostatando de la verdad, pobres. Es mejor uno ofrecerse para que lo machaquen, ¿sí?, que lo cojan desprevenido a machacarlo. ¿Sí? Pidámosle al Señor que podamos ver esta señal, porque la señal es la iglesia, y la iglesia todos los días nos da el fruto bendito que lleva en su seno, que es a Cristo. ¿Cómo lo hace la iglesia? Como lo hizo la Virgen. La Virgen es tipo de la iglesia. Aunque es miembro de la iglesia, es tipo de la iglesia. Ella es el primer fruto de la iglesia que el Señor ya restableció totalmente. Porque ella ya vive por el dogma de la Asunción. Sabemos que la Virgen vive el cumplimiento completo de las promesas. Y la iglesia está feliz, gozosa de dar testimonio del Señor. Y estos tiempos hermosos también nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica y nos recuerda la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuando habla de la índole escatológica de la iglesia. Este es un tiempo para el testimonio y tiempo del Espíritu. Entonces, permitámosle al Señor que dé testimonio en nosotros, no tengamos miedo, no nos vendamos. No nos vendamos. Porque uno se puede vender muy fácilmente por el oro. Cuando vinieron los colonos acá, muchos de ellos, no todos, pero muchos, se fascinaron con el oro. Incluso dejaban a muchos religiosos y a muchos frailes los dejaban tirados por acá, porque se fascinaron con el oro. Nos cambiaron a muchos de esos frailes por oro, los dejaban algunos tirados, ¿sí? Y a nosotros nos dejaron el tesoro más grande, nos dejaron la fe. Y a muchos frailes y sacerdotes no les importó que varios que venían de la corona se llevaran el oro, porque ellos dijeron, pues nosotros nos quedamos con lo más grande, nos quedamos con Cristo y le vamos a dar a los indios a Cristo. Pero no vayamos a hacer lo que hizo Europa. Europa, gran parte de ellos se llevaron el oro de estas tierras, se quedaron con el oro y miremos a Europa hoy. ¿Qué perdió Europa hoy? Perdió la fe. En Europa no hay fe. Esas majestuosidades de santidad que tuvo Europa, hoy no las tiene. ¿Qué hay en Europa? Corrupción. Nosotros no hagamos lo mismo. Estos pueblos latinoamericanos son pueblos de esperanza. El Señor espera que nosotros le seamos fieles a Él. Y por eso miremos la señal, miremos a la Virgen
y no nos dejemos corromper, porque hoy es muy fácil apostatar de la fe. Por un padre, por una madre, por un hijo, por una hija, por un hermano, por una hermana, por un amigo, por un grupo, por un que sea, sí. Es el Emanuel el que nos va a salvar. A nosotros no nos salva ningún ser humano. Y ese Emanuel nos lo ofrece la Iglesia en los sacramentos todos los días y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Por eso no tengamos miedo de ser fieles. Padre, es que estoy perdiendo hasta la salud. Mejor. No te preocupes, que te están prometiendo una salud próspera en la eternidad, inmune a todo tipo de enfermedad. Padre, es que los ataques del demonio se han incrementado. Pues aquí lo escuchamos que se fue despechado porque no pudo con la mujer, entonces se fue a hacerle la vida imposible a la descendencia. ¿Qué quiere decir? Que entre más despechado esté, es que más perdido está, más ahogado está. Que a nosotros nos persigan por ser fieles a la palabra del Señor, por ser fieles a la Iglesia. Eso es una bendición, es un honor, que no nos lo merecemos. Por eso pidámosle al Señor esa gracia, porque es un don, es una gracia que viene del Espíritu Santo. ¿Y a quién se la da el Señor? A quien más la esté buscando en Él. A quien más persevere buscando esta gracia en Él. Vienen tiempos más difíciles. Cada vez se han ido cristalizando y la gente no se da cuenta. El mundo no está normal, la iglesia cada vez va más mal. Miren, hoy muchos templos son llenos ¿de qué? De gente que ya casi no cree en la Eucaristía. Benedicto XVI advertía esto, lo dijo muchas veces, que nos estábamos acostumbrando a una fe ritualista, de ritos, pero vacía del corazón. Vaya, pregúntele a usted a un fiel de esos, cuánto le desborda el alma vivir la Eucaristía, con cuánto anhelo la espera y la busca. Pregúntele a un católico que va a misa qué fue lo que le pareció más bonito de la misa. Hagan el ejercicio para que vean qué es lo más bonito, todo lo externo. ¿Y Cristo? ¿Encontraste a Cristo? ¿Te abrazó Cristo? ¿Lo palpaste? ¿Te ardió el corazón como le ardía a los discípulos de Maús cuando celebró la Eucaristía con ellos? ¿Te provocó volver a Jerusalén, es decir, a la prueba, voy a abrazar la cruz con alegría porque esto es lo más grande? Fui a misa y la misa me motivó a seguir sometiéndome a la prueba y a la humillación. O la misa te motiva, ir a misa te motiva a entregarte más a las cosas del mundo. Entonces ya no te estás conectando con el misterio. Uno con el misterio se conecta del corazón, no con presencia física. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de no dejarnos envolver por este ambiente relativista que está dentro de la iglesia, no está fuera de ella. La iglesia siempre ha sido la cuna de los valores para el mundo. Y si la iglesia se deja corromper, el mundo se corrompe. Si un cristiano se deja corromper, son muchos los que se corrompen. Pero si un cristiano vive fiel, son muchos los que mirando ese testimonio se van a incentivar hacia la fidelidad al Señor. Por eso no caigamos, pidámosle al Señor que nos libre de la hipocresía. Y si hemos caído en ella, rápidamente pidámosle al Señor que nos saque de ella, porque tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Y dejemos que el Señor nos hable al corazón, para que todos los días hagamos ese proceso de la conversión.